Etiopía es el tipo de país que te hace replanteártelo todo: la historia, el tiempo, la religión e incluso el café que tomas cada día. Es como si existiera en una realidad paralela. Allí, el calendario tiene 13 meses. El año nuevo empieza en septiembre. El reloj se pone a las 6 de la mañana y la forma de ver el mundo mezcla tradiciones ancestrales con leyendas casi bíblicas. Y si creía saberlo todo sobre África, prepárese para descubrir una faceta de la que casi nadie habla. Porque este país es un auténtico universo, aparte dentro del continente. Así que vamos a ello. Hoy, Bello Mundo te va a adentrar en Etiopía, un país que desafía todo lo que parece obvio. Número 1. Localización y datos generales. Empecemos por la ubicación. Etiopía se encuentra en África Oriental, más concretamente en ese pequeño rincón conocido como el Cuerno de África. Limita con 6 países: Sudán y Sudán del Sur al oeste, Eritrea al norte, Djibouti y Somalia al este y Kenia al sur. Y aunque no tiene salida al mar, su interior lo compensa: diversidad de paisajes, relieve y clima. Gran parte del territorio está dominado por grandes altitudes, sobre todo las montañas Simien, que se elevan a más de 4.000 metros. Estas altitudes crean un clima más fresco y suave en las regiones centrales, con temperaturas medias de unos 15 grados. En las regiones más bajas, sobre todo en el noreste, el calor es casi insoportable. Aquí se encuentra Dalol, considerado el lugar habitado más caluroso de la Tierra. La temperatura media anual supera los 40 grados y, sin embargo, hay pueblos donde la vida transcurre con normalidad, en un entorno que parece de otro planeta. Incluso tenemos un vídeo sobre Dalol en nuestro canal, que merece la pena ver. Es una de las regiones más extraterrestres de la Tierra, estudiada por la propia NASA. Así que después de conocer Etiopía, no dejes de ver Dalol. Impresionante. Condiciones más allá de los límites humanos. El enlace está en la descripción. Y si pensabas que no había agua en semejante lugar, Etiopía también te sorprenderá. Alberga el Nilo Azul, uno de los principales afluentes del Nilo, que abastece a países enteros hasta llegar a Egipto. Por no hablar del lago Tana, el mayor del país, que alberga decenas de islas y antiguos monasterios. Con más de 1 millón de kilómetros cuadrados, Etiopía tiene de todo, menos previsibilidad. Allí nada sigue el patrón al que estamos acostumbrados. Número 2. El único país que no ha sido colonizado. Etiopía no es solo antigua, es una de las cunas de la civilización humana. Mucho antes de la llegada de los europeos, este territorio albergó grandes imperios, como el legendario reino de Aksum. Este reino comenzó a formarse en el siglo I después de Cristo y se convirtió en una de las grandes potencias comerciales de la antigüedad, comerciando con el Imperio Romano, la India e incluso China. Fue también durante este periodo cuando el cristianismo llegó a la región, convirtiendo a Etiopía en uno de los primeros países oficialmente cristianos del mundo. Y no se trata solo de orgullo nacional. Las iglesias excavadas en la roca de la Libela son una de las mayores pruebas de ello. Hay 11 templos enteros tallados en piedra maciza, con túneles y pasadizos subterráneos que conectan unos con otros. Una obra maestra de la ingeniería medieval africana. Pero como en toda historia, no todo fueron días de gloria. En el siglo XIX, durante la famosa lucha por África, Italia intentó colonizar el país, pero los etíopes se resistieron. En 1896, en la batalla de Adwa, el emperador Menelik II lideró una victoria histórica contra los italianos, una de las pocas veces en que un ejército africano derrotó a una potencia europea. Décadas más tarde, Mussolini invadió el país y ocupó la capital, pero fue expulsado en 1941 con la ayuda de la resistencia local y los británicos. El emperador Haile Selassie volvió al trono
reforzando la identidad etíope como símbolo de soberanía. Pero en 1974, un golpe militar puso fin al imperio. El nuevo régimen socialista sumió al país en conflictos y crisis. No fue hasta la década de los 90 cuando Etiopía empezó a abrirse políticamente y a intentar reconstruir su economía. Hoy, a pesar de los desafíos, el país sigue en pie, con una historia que impresiona e inspira. Número 3. La pequeña Lucy y la cuna de la humanidad. Si la historia de Etiopía ya es impresionante, su prehistoria lo es aún más. Fue allí donde los científicos encontraron uno de los fósiles más antiguos e importantes de nuestra ascendencia, la famosa Lucy. Fue descubierta en 1974 en la región de Afar, y es un esqueleto de más de 3 millones de años. Pertenecía a una especie extinguida que se considera un eslabón entre los simios y los primeros humanos. Lucy era una hembra joven, caminaba erguida, tenía brazos largos y un cráneo pequeño, y ayudó a reescribir todo lo que sabíamos sobre la evolución de nuestra especie. Pero lo que poca gente sabe es que años más tarde se produjo otro descubrimiento aún más impresionante: la bebé Lucy. Hallada en la misma región, la niña vivió hace unos 3.300.000 años y murió con unos 3 años. Su esqueleto es uno de los mejor conservados de la historia de la paleoantropología. Hoy, los dos fósiles se conservan en el Museo Nacional de Etiopía, en Addis Abeba. Visitar el lugar es como entrar en una máquina del tiempo, y no solo por Lucy, sino porque queda claro que Etiopía no solo forma parte de la historia de la humanidad, es, literalmente, donde empezó todo. Número 4. Población y diversidad. Ahora que ha visto dónde está Etiopía y ha aprendido un poco sobre su historia, es hora de hablar de la parte más viva: la gente. Con más de 120 millones de habitantes, Etiopía es el segundo país más poblado de África, y más del 70% de esta población tiene menos de 30 años. La media de edad es de 19 años, lo que convierte a Etiopía en uno de los países más jóvenes del mundo. Pero esta población dista mucho de ser uniforme. El país alberga más de 80 grupos étnicos, cada uno con su propia lengua, cocina, vestimenta y tradiciones. Los oromos son el grupo más numeroso. Viven principalmente en el centro-sur del país y mantienen tradiciones transmitidas de generación en generación a través del habla, mediante historias, canciones y ceremonias. Los Amhara, por su parte, tienen gran influencia en la política y la religión, sobre todo por sus vínculos con la Iglesia Ortodoxa etíope. También están los tigrayanos, que ocupan el norte del país y han desempeñado un papel central en diversos momentos de la historia reciente, especialmente tras la caída del régimen socialista, cuando dirigieron el gobierno durante casi 30 años. Más recientemente, fueron el centro de un conflicto armado contra el gobierno federal, que puso a la región en la actualidad internacional. Además de estos, hay decenas de otros grupos diseminados por montañas, valles y zonas más aisladas, lo que convierte a Etiopía en uno de los países más diversos y difíciles en lo que a convivencia interna se refiere. La capital, Addis Abeba, es el centro de la vida urbana. Con cerca de 4,5 millones de habitantes, alberga ministerios, universidades, centros comerciales y también la sede de la Unión Africana, lo que la convierte en un punto estratégico para todo el continente. Número 5. Religión. Etiopía es uno de esos lugares donde la fe no solo forma parte de la vida, sino que está cosida a la propia identidad del país. La mayoría de los etíopes siguen el cristianismo ortodoxo, vinculados a la Iglesia Ortodoxa etíope. Es una de las más antiguas del mundo, con sus propios rituales, diferentes ayunos e iglesias que parecen sacadas de una epopeya medieval, excavadas en la roca, como las de Lalibela que mencionábamos al principio del vídeo.
pero el país también tiene una fuerte conexión con los inicios del Islam. Cuando el profeta Mahoma empezó a ser perseguido en la Meca en el siglo VII, dijo a sus seguidores: «Id a Abisinia, allí hay un rey justo que no tolera la injusticia». Y eso fue lo que hicieron. Un pequeño grupo cruzó el mar y fue acogido por el monarca cristiano del antiguo reino de Aksum, que dominaba gran parte de las actuales Etiopía y Eritrea. Les ofreció cobijo y libertad para practicar su fe. Este episodio se conoció como la primera hijra, o primera migración musulmana. Además, muchos musulmanes creen que 15 discípulos de Mahoma están enterrados en Negash, al norte del país. En otras palabras, la coexistencia religiosa allí no es una idea moderna ni un discurso de tolerancia. Está registrada en los libros y en las piedras, desde los albores de la historia. Número 6. La reina de Saba. Siguiendo con el tema de la religiosidad, hay un nombre que no puede faltar: la reina de Saba. Aparece en las tradiciones judía, cristiana y musulmana, siempre como una poderosa y sabia monarca de un próspero reino conocido por su comercio de oro, incienso, especias y refinada cultura. Su visita al rey Salomón, descrita con detalle en la Biblia, también se menciona en el Corán y en antiguos textos etíopes, especialmente en el Kebra Nagast, un libro sagrado que mezcla historia, religión y mitos. Este encuentro, que habría tenido lugar hacia el siglo X a.C., estuvo marcado por el intercambio de regalos, sabiduría y diplomacia. Fue el encuentro de dos grandes potencias del mundo antiguo. En la tradición etíope, la historia va más allá. Según el Kebra Nagast, la reina, llamada Máqueda, tuvo un hijo con Salomón, llamado Menelik el I. Se dice que Menelik regresó a Etiopía llevando algo mucho más valioso que el oro o las especias: el Arca de la Alianza, símbolo máximo del pacto entre Dios y los israelitas. Este hijo se convertiría en el primer emperador de la llamada dinastía salomónica, que, según la creencia, gobernó el país durante más de 2000 años, hasta la deposición de Haile Selassie en 1974. La dinastía salomónica no era solo un linaje real, era la prueba viviente para los etíopes de que el país descendía directamente de Salomón y la reina de Saba. Y ahí es exactamente donde entra el siguiente capítulo de esta historia: el Arca de la Alianza, símbolo sagrado de la alianza entre Dios y los israelitas, a Etiopía, que es nuestro próximo tema. Número 7. El Arca de la Alianza. Según la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope, la verdadera Arca de la Alianza, la de la Biblia, que contenía los 10 mandamientos entregados por Dios a Moisés. Según la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope, el Arca de la Alianza se conserva aún hoy en Aksum, en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion, y nadie puede verla, ni siquiera los sacerdotes ordinarios. Solo un monje es elegido para cuidar el arca, y no puede salir del recinto mientras viva. Y aunque la existencia del arca es discutida por los historiadores, para los etíopes es una reliquia sagrada, protegida a toda costa. A día de hoy, para los cristianos ortodoxos del país, el arca es sagrada y algo que todavía están dispuestos a proteger con sus vidas. Y esto ha quedado patente recientemente. En 2020, durante una masacre en la región de Tigray, los informes afirman que soldados eritreos intentaron saquear la iglesia donde se guardaba el arca. Decenas de personas murieron tratando de impedirlo. Ahora que ya conoce la ubicación, la historia y la población, hablemos de la parte que más nos gusta de los viajes: las curiosidades y la comida. Empezando por la comida, por supuesto. Número 8. Gastronomía. El plato más famoso del país es la injera, una especie de tortita gigante hecha con tef, un cereal local muy nutritivo. Su textura es blanda, ligeramente ácida, y sirve tanto de plato como de cubierto.
Encima van los wats, que son guisos bien condimentados de carne, verduras o lentejas. Casi siempre llevan berbere, una mezcla picante de especias que es el alma de la cocina etíope, y nada de tenedor y cuchillo. La tradición es comer con la mano, arrancando trozos de la injera para atrapar el guiso. Comer así, compartiendo el mismo plato con otras personas, es un signo de amistad y confianza. Si le gusta la comida picante, no puede perderse el doro wat, un guiso de pollo con cebolla y tomate, servido con huevo cocido, y por supuesto, injera. Para picar, hay tips, pequeños dados de carne a la parrilla, servidos con verduras o pan. Y si es vegetariano, hay muchas opciones. Una de las más populares es la sopa espesa de garbanzos o guisantes con ajo. También hay ensaladas con habas, siempre bien condimentadas. A la hora del postre, el lado dulce del país cobra protagonismo. Hay queso con miel, dulces con azúcar moreno y mantequilla, como la gurracha, y el tradicional baklava, hecho con hojaldre, nueces y canela. Y por supuesto, después de comer, no puede faltar esa taza de café. Al fin y al cabo, allí el café no es solo una bebida, es una institución cultural. Número 9. Uno de los cafés más famosos del mundo. Se dice que el café tiene su origen en Yemen, pero los etíopes tienen una versión diferente y mucho más sabrosa de la historia. Según la leyenda local, fue un pastor llamado Kaldi quien descubrió la planta. Se dio cuenta de que sus cabras se agitaban y saltaban de alegría cada vez que comían los frutos rojos de cierto arbusto. Curioso, Kaldi decidió probarla y sintió un aumento inmediato de energía. Lo llevó al monasterio y los monjes empezaron a utilizarlo para mantenerse despiertos durante las oraciones. El resto es historia, o mejor dicho, cafeína. Hoy en día, el café etíope es uno de los más apreciados del mundo. Sus sabores van de los florales a los cítricos y terrosos, dependiendo de la región. La preparación tradicional es casi un ritual. Los granos se tuestan frescos, se muelen con un mortero y se hierven lentamente en una jarra de cerámica llamada jebena. Y no solo se prepara y se bebe. El café se sirve en 3 tandas. La primera es fuerte e intensa, la segunda es más suave y la tercera simboliza la bendición y la unión. Este ritual puede durar horas. Mientras se prepara el café, todos se sientan juntos, charlan, cuentan historias y comparten aperitivos como palomitas o judías tostadas. Ah, y un detalle importante. Rechazar el café en un hogar etíope puede considerarse de mala educación. Así que ya sabes, ¿no? Mejor aceptar y disfrutar. Número 10. Calendario y cuenta del tiempo diferentes. Aparte de la comida y la tradición del café, hay una cosa en Etiopía que confunde incluso a los que son buenos con sus agendas. El tiempo se cuenta de una manera propia. Para empezar, el año tiene 13 meses. 12 meses de 30 días y un 13º mes de 5 o 6 días, dependiendo de si es bisiesto o no. Pero eso es solo la punta del iceberg. El calendario etíope lleva 7 años y 8 meses de retraso con respecto al calendario occidental. Esto se debe a que cuando la Iglesia Católica ajustó el nacimiento de Jesucristo en el siglo V, la Iglesia Ortodoxa etíope mantuvo la cuenta anterior. El resultado es que, mientras el mundo celebra el 2025, Etiopía vive el 2017. El reloj también es diferente. El día empieza a las 6 de la mañana, con la hora 1. Es decir, para ellos, el reloj se pone a 0 al amanecer. La cuenta 12 horas para el día y 12 horas para la noche. Así que cuando un etíope dice que se reunirá con usted a las 10 de la mañana, puede estar hablando de 10 horas después de la salida del sol, es decir, las 4 de la tarde en nuestro tiempo. Mejor comprobarlo antes de reservar un café, ¿verdad? Número 11.
la inspiración del movimiento Rastafari. Y para terminar con broche de oro este viaje a Etiopía, tenemos que hablar de un movimiento que ha dado la vuelta al mundo: el movimiento Rastafari. Si eres fan de Bob Marley, este nombre ya te suena. Haile Selassie, el emperador de Etiopía que se convirtió en una figura central de este movimiento cultural y espiritual. Rasta viene de Rastafari, que era el título y nombre de bautismo de Selassie antes de ser coronado. Ras significa jefe o príncipe, y Tafari era su nombre de pila. Para muchos rastas, Haile Selassie es más que un líder político. Se le considera una reencarnación divina, el león de Judá, descendiente directo del rey Salomón y símbolo máximo de la liberación de los pueblos negros del colonialismo. Selassie era un cristiano ortodoxo y nunca pretendió ser un dios, pero tampoco rechazó el respeto de los Rastafaris. Siempre trató al movimiento con dignidad y escuchó a sus líderes. Como señal de bienvenida, donó un terreno en la ciudad de Shashamane para los descendientes de la diáspora africana que quisieran volver a casa. A día de hoy, vive en Etiopía una pequeña comunidad de jamaicanos que cultivan la fe Rastafari, la cultura caribeña y el amor por una tierra que consideran sagrada. ¿Ve cómo Etiopía está llena de contrastes? Y eso es precisamente lo que hace que el país sea tan fascinante. Aunque conserva tradiciones milenarias, como su propio calendario, la ceremonia del café, la reverencia por el Arca de la Alianza y el linaje de Salomón, también avanza hacia el futuro. Y ahora que conoce un poco más este impresionante país, díganos, ¿cuál de estas curiosidades le ha sorprendido más? Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Bello Mundo. Nos vemos allí.